Hablar de la carrera de Chris Benoit no es fácil en estos días. Todo lo que dicen los aficionados, lo que dice la WWE, lo que dicen varias personas de este medio de la lucha libre, es muy difícil tomar el tema de Chris Benoit, pero en esta ocasión, en esta edición especial de Super Kick Podcast, vamos a honrar la memoria de un gran luchador, de un gran atleta, un estelarista, un luchador de verdad llamado Chris Benoit, no por lo que hizo al final de su vida, sino por la carrera tan magnífica que tuvo y por su manera de luchar en el cuadrilátero. Charlie, nos espera este podcast, nos esperan grandes argumentos para decir y para hablar sobre este tema y sobre este luchador. ¿Estás listo? Así es, estoy listo y pues bien lo mencionaste, uno de los grandes luchadores en la historia de este deporte. La verdad, por muchos aficionados, por muchas personas que conocen el tema y por muchos luchadores, Chris Benoit fue uno de los personajes más grandes que ha tenido la lucha libre y el wrestling. ¿Por qué? Por su dedicación. ¿Por qué? Porque tenía una técnica increíble, era un luchador realmente increíble que se la partía prácticamente en cada una de las luchas, y eso es algo que el aficionado le reconoce. ¿Por qué? Porque se entregaba. Esa entrega no muchas veces la vemos en luchadores grandes ya a cierta edad, porque pues recordemos, Chris Benoit ya en el final de su carrera no era tampoco un joven, pero sin embargo dejó un gran legado, dejó muchos recuerdos, y aunque quieran tapar su imagen, Chris Benoit va a ser difícilmente olvidado por cada uno de nosotros los aficionados. Sí, es muy difícil olvidar todas esas grandes luchas, todos los movimientos que tenía, o sea, su Crippler Crossface, su movimiento final, hoy en día se sigue usando, y por otro tipo de luchadores que ni siquiera piensas que pueden utilizar esa llave, ¿no? Entonces se sigue recordando, siguen aplicando sus movimientos. Es un gran luchador, fue un gran luchador, y en esta ocasión simplemente es eso, hay que honrar su memoria. Vamos a hablar de sus grandes luchas, de lo que nos recordamos cuando estuvo en New Japan Pro Wrestling, en la WCW, SW, México, que también estuvo en México con un gran rival como fue el Villano Tercero, en WWE, y muchas cosas más vamos a hablar en este podcast. Así es que si te interesa este tema sobre Chris Benoit, no te despegues, sigue escuchando este podcast. I can take you out permanently, because life is about me. I'm the crippler, Chris Benoit. Recuerdo que la primera vez que vi a Chris Benoit fue en el evento When Worlds Collide, ese que presentó la AAA en el otro lado. Y yo me acuerdo que vi ese evento porque yo lo tenía en VHS. En aquel tiempo los VHS. No más. Y lo veía cada rato. Pues era el único así de luchas que tenía, y estaba muy chico. Yo creo que tenía 5 años. Entonces vi a Chris Benoit en esa lucha. Él hizo equipo con Tuchel Scorpio y con Tito Santana para enfrentar a La Parca, Blue Panther y Jerry Estrada. Y me acuerdo que pues luchaba bien y todo eso. Tal vez no salió todo lo que él sabía hacer, pero luchaba bien. Y después, ya tiempo después, cuando ya me olvidé de Chris Benoit, de quién era el Pegasus Kid y todo eso, yo veía WCW y vi una lucha que me llamó mucho la atención. Era una lucha en jaula y eran Chris Benoit y Dean Malenko contra 2 miembros de la NWO, no recuerdo sus nombres, pero me acuerdo que eran de la NWO, y Chris Benoit se tiró desde lo alto de la estructura de la jaula un tope, un diving headbutt, el que hacía, que era frente con frente, cabezazo con cabezazo. Entonces se aventó y fue algo sorprendente para mí, pues era un niño, no sabía nada de lucha. Entonces fue algo sorprendente, y desde ahí ya no le perdí la vista. Y era Chris Benoit. Después estuvo, creo que en los Four Horsemen, se fue a la WWE y así sucesivamente. ¿Cuál fue la primera lucha que viste de él, Charlie? La primera lucha que vi de Chris Benoit fue en el 2002, en el evento de No Mercy. Estaba
Recuerdo que se había hecho una especie de torneo por el campeonato de parejas. Y al final había quedado Rey Mysterio y Edge, que se iban a enfrentar a Kurt Angle y a Chris Benoit, que para mí dieron la mejor lucha que he visto de la división de parejas de toda WWE. Sí. La verdad fue una lucha espectacular, tuvo muchísimos momentos increíbles, la historia que se contó en el ring fue muy buena. Y esa fue la primera vez que yo vi a Chris Benoit en un ring. Ya después supe que había sido Pegasus Kid, supe que había estado aquí en México luchando en el toreo, como bien lo mencionas, en contra del villano. También luchando en New Japan en diferentes situaciones, pero esa fue la primera vez que vi a Chris Benoit y realmente me agradó la forma en la que luchaba. ¿Por qué? Porque su estilo era muy diferente al que se veía con los luchadores americanos de esa época en WWE. ¿Por qué? Porque en ese tiempo él ya tenía tanto la escuela americana como la escuela mexicana como la japonesa y la escuela canadiense, que sabemos que es muy importante en el mundo del wrestling. Y pues esa lucha, créeme que la sigo viendo. Creo que busqué el DVD de ese evento de No Mercy del 2002. No lo pude conseguir, pero pues realmente nada más era por esa lucha, porque esa lucha valió demasiado la pena. Ya después recuerdo que lo continué viendo porque me parece inició una rivalidad en contra de Kurt Angle. Incluso esa vez en ese No Mercy del 2002 ellos ganaron los títulos en pareja y a la siguiente semana en SmackDown los tuvimos nuevamente a las mismas parejas luchando por los títulos. Así que sí, esa fue la primera vez que conocí a Chris Benoit. Y pues de ahí vienen ya más grandes luchas que pues se me vienen a la memoria ahorita. ¿Por qué? Porque te digo, o sea, fue un luchador completo con una técnica espectacular. Sí, y no sé si te acuerdas que por esos años en los que luchaban en parejas, de hecho, luchaban Edge y Rey Mysterio, Chris Benoit y Kurt Angle y los Guerreros. Eddie Guerrero y Chavo Guerrero. Y ellos entregaban las mejores luchas en SmackDown. Me acuerdo que el que tuvo esa idea fue Paul Heyman. Pero así, o sea, la idea creativa fue de Paul Heyman de vamos a impulsar a estos 6 luchadores y vamos a hacer, se llamaban The SmackDown 6, algo así. Entonces ellos entregaban las mejores luchas, ya sea en mano a mano entre uno de cada equipo, en luchas de 3, en luchas de parejas, en lo que sea, entregaban las mejores luchas. Y obviamente estaba ahí Chris Benoit. Pero hablar sobre su camino en WWE ya es adelantarnos un poco porque hay mucho de qué hablar de este luchador, hay mucho pasado antes de WWE y como lo decías, él empezó su entrenamiento en Canadá. En Canadá para mí salieron los luchadores técnicos de aquella época. Bret Hart, Owen Hart, Lance Storm, Chris Jericho, muchos luchadores técnicos salieron de ahí. Y como que aprendieron muy bien ese estilo, le pudieron hacer frente a cualquier otro estilo. Después Chris Benoit pues llega a Japón y llega como Pegasus Kid, donde también hizo demasiadas cosas. Fue campeón IWGP Junior, enfrentó a Jushin Liger y fue el ganador de la antes llamada Super J Cup también. También tuvo un buen paso por la New Japan Pro Wrestling. De hecho, corrígeme si estoy equivocado, pero creo que ya existe un Pegasus Kid Jr., ¿verdad? Sí, creo que sí. Me parece que sí existe. Existió o Pegasus Kid 2, algo así, porque hasta Finn Balor tuvo ese personaje. Él fue llamado Pegasus Kid Jr. Y sí, como lo mencionamos, después llegó a México y llegó su rivalidad contra el villano tercero, que terminó en un máscara contra máscara. ¿Has visto esa lucha? Sí, me gusta esa lucha. Esa lucha creo que es muy buena y no sé, siento que es el mero estilo del toreo de 4 caminos en aquella época y más porque pues la tenemos completa. Sí. O sea, esa lucha si la buscan en YouTube está completa la lucha. Y pues es un combate que tienen que ver porque es parte de la historia, porque en ese tiempo no sabíamos qué tan lejos iba a llegar un joven llamado Pegasus Kid, que después se convertiría en Chris Benoit, en una leyenda del mundo de la lucha libre. Y tienes en México a otro de los luchadores de una gran dinastía como son los villanos, el villano tercero.
Así que esa lucha sí me gusta mucho y yo sí la he puesto en esas luchas que más vi en la infancia, como lo mencionas, en esos VHS que de repente te encontrabas de familiares, que sí, o sea, tú nada más los ponías porque era lucha libre, incluso yo llegaba a pensar que era hasta la época actual en la que yo estaba, pero... Así Pero, o es. sea, ya después te das cuenta y dices, tenía oro en mis manos, no sé dónde quedó ese VHS, pero ahí estaba y ahí fue donde vi esa lucha Te también. vamos a Ahorita me crucificar, acordé. Charlie. Ya sé, pues es que te digo, no sabía qué onda. Incluso me acuerdo que ahí venía como una compilación de varias luchas del toreo. Del Me toreo. Sí he acuerdo que, escuchado que hay videos así. Hay también sí, DVDs, creo. sí, exactamente. Sí, venían varias luchas de ahí. Y pues prácticamente ahí fue donde comencé a ver a más luchadores mexicanos. Eran los que más venían en ese video. Pues todos los luchadores del antiguo toreo, pues, imagínate, era espectacular. Y pues Ah, sí, o sea, en esa lucha, una gran rivalidad. Una gran rivalidad en esa lucha. Creo que también Chris Benoit tuvo un título aquí en México que posteriormente, después de un gran tiempo como reinado, el villano tercero le quitó el título, nada más que ahorita se me fue el nombre de ese campeonato. creo, si no estoy mal, y lo podemos buscar en Wikipedia, era el campeonato peso ligero de la WWF el que se defendía aquí en el toreo, porque sabíamos que la WWF, o sea, antes, hace mucho, tenía una alianza con la UWA, que eran las luchas del toreo. Entonces, Exacto, sí, ya lo ellos fueron a encontré. conquistar el campeonato. Fueron a Ajá, conquistar el campeonato los mexicanos porque eran puro peso ligero y se lo trajeron para acá. Estaba en el toreo ese título. Entonces después llega Chris Benoit, también se lo lleva. Y muchos luchadores conquistaron ese campeonato. Pero es cierto, tuvieron una rivalidad primero por el campeonato, después se sí, fueron por las máscaras. exactamente. Sí, ya encontré el nombre del campeonato, era el campeonato peso ligero de la UWA. UWA. Que exactamente, y Ok. aquí sí menciona eso, que logró retener el título por 560 días hasta que el Wow. villano tercero se lo arrebató. Wow, un gran reinado. Pero fíjate que, ¿sabes qué es lo Demasiado. suave de todo eso? Que o sea, podemos ver y no queda en un dream match o en una lucha soñada que nunca pasó. Villano tercero contra Chris Benoit. O Exactamente. sea, podemos verlo, está en YouTube, podemos buscarlo y todo. Y es una lucha que fue soñada, que fue muy buena y que no queda como qué hubiera pasado si se hubieran enfrentado, sino que sí se enfrentaron dos luchadores que en esa edad estaban todavía jóvenes, que podían dar el 100% y lo hicieron. Y el villano tercero conquistó la máscara de Chris Benoit, de Pegasus Kid, y pues es un gran reconocimiento. De hecho, en uno de esos videos que han salido de... no recuerdo si son biografías o son Verdad y Fama, ese tipo de programas. Sí los has visto, ¿verdad? Sí, Ah, en ese tipo de programas, una vez estaba la carrera de los villanos, no sé si era Verdad y Fama. Y él menciona a Chris Benoit como uno de sus máximos oponentes y dice que pues su muerte ha sido lamentable. La manera en que murió fue muy trágica, pero no, lo menciona como uno de los mejores que ha enfrentado. Entonces sí, pudimos ver un gran encuentro, grandes encuentros entre estos dos luchadores. Y qué bueno que por lo menos hay uno en YouTube. Así es que cualquiera que lo quiera ver puede ir a YouTube y puede ver exacto, ahí está. este gran combate. Y pues sí, cuando ya le quitan la máscara, obviamente Chris Benoit regresa a New Japan Pro Wrestling, después llega a la SW, donde lo comienzan a llamar The Crippler. Esto porque lesionaba a algunos luchadores. No sé si algún día viste la lesión que le causó a Sabu. No lo he visto. No he Esa visto lesión la lesión. estuvo muy gacha. Creo que no sé si se quebró algo del cuello, no sé la verdad muy bien las partes, pero no sé si se Ajá. quebró parte del cuello, pero cayó de cabeza No te contra la pases. lona. Estuvo muy intenso eso. Yo creo también está en YouTube esa lesión. La pueden Y es encontrar. que, y es que pues imagínate, o sea, Chris Benoit era un luchador recio.
Era Es intenso. es de los luchadores que ya no hay, o sea, de esa época, de la Exacto. época. Si mencionamos la época aquí en México, pues la época del toreo, y recordemos a todos esos luchadores que pasaron por el toreo, como lo puede ser tal vez el Pirata Morgan, que es otro de los luchadores que actualmente también es recio. O sea, Ajá. hay comparación. ¿Por qué? Porque eran luchadores que en verdad se entregaban, pero se entregaban a un límite, a un límite muy grande. Incluso recuerdo que el Pirata Morgan también había hablado sobre él en una entrevista que dio hace unos años, y él también mencionaba eso, o sea, que la verdadera lucha libre extrema se daba en esos tiempos. La lucha extrema Así es. no son lámparas, no son sillas, no son tachuelas, no son alambres de púas. La lucha libre extrema era en verdad darse y entregarse arriba del ring, que era algo que hacía Chris Benoit en cada una de sus luchas. No, y era o sea, sí era la intensidad, porque yo recuerdo que en esos videos que sacaban sobre el toreo, e incluso de la Arena México, antes, hace mucho, Ajá. o sea, la sangre no la causaba ni una lámpara, como dices, ni tachuelas, ni ese tipo de cosas. La causaba que el oponente te estuviera mordiendo. Que el oponente Exactamente. te estuviera golpeando tanto en la frente que te abriera la frente, o sea, con puño cerrado. Que el oponente rompiera, ni siquiera agarrara, que rompiera un pedazo de silla, un pedazo de butaca para ir y golpearte con eso. O sea, esa era la intensidad y esa era en realidad, como dice el Pirata Morgan, la verdadera lucha extrema. Exacto, sí, Y es lo que le definitivamente. tocó a todos estos veteranos, tal como Chris Benoit también, como muchos otros luchadores. Yo siento, y ahorita que lo mencionas, me quedé pensando, me quedé reflexionando, siento que tal vez Chris Benoit estuvo un poco adelantado a su época. En México pues sí estuvo bien en el toreo, su manera de luchar, ras de lona, todo eso. Pero una vez que llegó a Estados Unidos, que se estableció en Estados Unidos, por ejemplo, WCW y WWE, siento que estuvo un poco adelantado para su época. ¿Qué Sí, hubiera pasado si exactamente. Chris Benoit hubiera sido un luchador de esta época, de hoy en día? Imagínate No, todas las luchas que pudo haber tenido, los porque él tenía el rivales. estilo de ahora. Él tenía también un Exactamente. cierto estilo de ahora, tiene un estilo intenso, pudo haber sido hasta Strong Style. Exacto, exactamente. Imagínatelo en Japón ahorita. No, es Es, que sí lo hemos mencionado, o sea, actualmente la lucha libre es otra cosa. Ha evolucionado muchísimo, vemos castigos más fuertes, vemos incluso coreografías, como ya lo mencionábamos en sí, podcasts pasados. Pero sin embargo es una lucha recia, una lucha de condición física muy grande. Y era algo que Chris Benoit tenía en su tiempo, en su época él lo tenía. O sea, si me pongo a pensar ahorita las luchas que pudo haber dado en la actualidad. Imagínate una lucha Chris Benoit en contra de Finn Balor. Una lucha Chris Benoit en contra de Shinsuke Nakamura, en contra de Shibata, en contra de de Shibata, en contra Samoa de Joe. exactamente, en contra de Hiroki Goto, de diferentes luchadores que son espectaculares actualmente. Hubiese dado grandes, pero en verdad grandes combates si lo hubiéramos tenido en estos tiempos. Definitivamente es el estilo, en verdad sí es el estilo que manejan en la actualidad, como lo mencionabas. Sí, es que pudo haber estado un poco adelantado a su época, porque una vez que llegó a WCW no tenía muchos oponentes, o no todos los Ajá. oponentes le podían seguir la intensidad. En WWE ya fue un poco diferente, porque sí había más, estaba Kurt Angle, estaba Chris Jericho, había muchos, pero en WCW, a como yo lo recuerdo, no tenía tantos oponentes que le pudieran seguir el ritmo. Tal vez los pesos cruceros, que era lo que más llamaba la atención de WCW en cierto momento, pero Chris Benoit tampoco era un peso crucero. Y lo ponían Exacto. a luchar contra pesos completos y pues no daba tanto el ancho. Pero de que era un talentazo, lo era. Sí, Era un gran luchador, espectacular. pero ¿te imaginas verlo hoy en día contra Kenny Omega, contra Davey Richards, Eddie Edwards, todos estos luchadores que son intensos, hasta contra Daga? O sea, Exacto. imagínate.
Exacto, o sea, yo creo que Chris Benoit sí en esta época hubiese sido totalmente un ídolo, hubiera sido un impacto a nivel global por la entrega. Actualmente cada luchador que se entrega es reconocido y eso es algo que me da mucho gusto de la lucha libre actual, que ya los aficionados le están dando ese reconocimiento a más luchadores. Incluso lo hemos visto con las salidas de las empresas. Luchadores que no eran estelaristas en su empresa son ídolos en el mundo independiente, ídolos Así en el es. mundo mundial. En el mundo mundial, ¿qué huele con mi frase, ídolos en el... Pues sí, o sea, a nivel global es algo muy bueno. Así es. Y por ejemplo, en WCW o en WWE también un poco a los inicios, creo que luchas buenas y realmente buenas siguiendo lo que es la intensidad de la lucha, yo las recuerdo con Dean Malenko y con Eddie Guerrero. Creo que eran los luchadores que en verdad sí. Con ellos dos entregó luchas espectaculares. Yo siempre Así voy a es. recordar a Dean Malenko, en verdad. Muchos aficionados de ahora no lo... Luchadorazo. Exacto, muchos aficionados de ahora no lo ubican. Ajá. Pero él sin duda fue un gran luchador con una técnica increíble, también una intensidad muy buena. Y pues sí, o sea, yo lo dejaría en esa parte. Chris Benoit, Eddie Guerrero y Dean Malenko como los mejores, tal vez en... No sabría qué decir qué peso eran, porque no eran peso crucero, no eran peso pesado. ¿En qué peso pudieron haber estado? Dean Malenko era peso crucero, porque él fue campeón crucero. Y también Eddie Guerrero. Ah, efectivamente, es verdad. También Eddie Guerrero, creo. Yo siento que estaban en el mismo peso los tres. Tal vez, pero Chris Benoit nunca fue considerado un peso crucero. Tal vez porque él siempre estuvo en los planos medios y muy a veces estelares. Tal vez por eso. Pero fíjate, cómo Chris Benoit hubiera sido un luchador estelar. Si es cierto, pudo tener buenas luchas contra Dean Malenko, contra Eddie Guerrero, contra Raven también, no sé si te acuerdas de Raven, contra Sí, exactamente. DDP, contra varios luchadores, pero de su rango y todo eso. Pero ¿cómo pudo ser estelar si en las estelares había luchadores como Hulk Hogan, Goldberg, Kevin Nash, este tipo de luchadores que no se iban a mover al ritmo de Chris Benoit y que no lo iban a hacer ver bien? Por esa razón, él nunca pudo ser estelar en WCW. Esa es una de las razones que yo pienso que no pudo ser estelar. Pero entregaba las mejores luchas contra otros talentos, como lo dices, Dean Malenko, Eddie Guerrero, dos grandes rivales. Dean Malenko fue hasta su compañero. Y la verdad, estos dos luchadores quedaban muy bien como compañeros por Exacto. la seriedad que tenían, el profesionalismo que se podía ver. Era como si presentaras dos luchadores reales, como si tú supieras que ellos no son muy altos de estatura, pero tú sabes que si te ponen las manos encima, te van a acabar. O sea, eso es lo que le transmitían al aficionado. Sí, Si te ponen las manos exactamente. encima, ya valiste, porque ya no te los vas a poder quitar de encima. Y hasta cierto punto eso fue real. Pero sí, o sea, grandes luchas. Y de hecho formaron una agrupación después, que es la que llegó a la WWE. Eddie Guerrero, Exacto, Dean en ese Malenko. segmento muy reconocido, Sí, ¿no? fue un gran Donde segmento. estaban sentados en primera fila. Exacto, y sorprendía porque eran luchadores jóvenes, eran luchadores que no tuvieron mucha importancia en la WCW, pero en la WWE rápidamente los aprovecharon. Exactamente. Sí. Enseguida que llegaron. Sí, los radicales. Si ustedes pensaban que los radicales eran el grupo que va a sacar el cibernético en Liga Elite, no, los radicales Están equivocados. Los radicales originales son Chris Benoit, Dean Malenko, Eddie Guerrero y Perry Saturn. Ese segmento yo lo recuerdo porque fue en la época de la invasión, ¿verdad? Poquito antes. Fue en la época de la invasión hacia sí, ya después de eso fue cuando se dio ese evento, ¿no? Sí, de sí. Invasion, donde estuvo la lucha de equipos. Pero ese segmento yo lo recuerdo mucho porque fue la primera vez. Obviamente ya después en tal vez algún spot que hizo WWE recordando o algo, pero fue la primera vez que vi a Eddie Guerrero, y esto, o sea, un poco extra de lo que es Chris Benoit. Ajá. No sé, siento que
ese era el... Es que ¿cómo puedo mencionarlo? Eddie Guerrero era un luchador muy carismático. Era un luchador que siempre estaba sonriendo, que siempre te hacía reír. Y la primera vez... Y ese segmento como que me causa mucha nostalgia, porque fue la primera vez que vi a Eddie Guerrero. Estaba Chris Benoit, e incluso si lo vuelvo a ver hasta... Casi se me podría decir que se me podría salir una lágrima, porque son dos luchadores con los que crecimos. Y eso lo recuerdo mucho por eso, porque Eddie Guerrero siempre teniendo una sonrisa, siempre queriendo hacer reír al público, y Chris Benoit, que era un luchador más serio, como que más tímido. No sé, siento que ese segmento es increíble. Hacían el equipo perfecto, ¿no? Exacto, hacían el equipo perfecto. Y si la gente no lo ha visto, las nuevas generaciones, vean ese segmento, en verdad es muy bueno, y se van a dar cuenta de que en esos minutos en los que pasa ese video, ahí pueden ver tal cual cómo era Eddie Guerrero y cómo era Chris Benoit, definitivamente. Chris Benoit, no longer steering, lost all control, manipulation, it won't let me go. Hablar de nostalgia, Charlie, ahorita que lo mencionas, y tal vez me voy a adelantar mucho en este podcast hablando sobre la carrera de Chris Benoit, pero nostalgia es WrestleMania 20. La lucha estelar, Chris Benoit contra Triple H, contra Shawn Michaels. Chris Benoit gana, muy buena lucha. Esta lucha es muy bien recordada por la calidad luchística de estos tres. Y al final, Eddie Guerrero celebra con Chris Benoit. Dos luchadores que crecieron juntos en este deporte, que salieron de WCW juntos, que llegaron a la WWE y que conquistaron, llegaron a la cima al mismo tiempo y que celebran en el cuadrilátero. Fue algo que no tiene precio, la verdad. Sí, exactamente, fue increíble, y pues ahí nos dimos cuenta de que cuánto tuvo que pasar. Pasaron algunos años para que Chris Benoit llegara al plano estelar, ganando primero el Royal Rumble de ese año, que fue el 2004, me parece. El 2004, el año en el que Chris Benoit, entrando como número 1, gana el Royal Rumble y le gana el Big Show, para después ir al evento estelar de WrestleMania, y como bien lo mencionas, darnos una lucha increíble. Aquí algo que podemos decir que está mal por parte de la empresa, pero ya todos sabemos los motivos. Están ocultando el Royal Rumble del 2004 y el resultado, que fue espectacular. ¿Por qué? Porque Chris Benoit fue el segundo luchador en haber ganado la batalla real, entrando como número 1 y quitándonos también del mapa una de las mejores luchas que ha dado en los eventos estelares de WrestleMania, que fue Triple H, Shawn Michaels y Chris Benoit. Y aparte el segmento final, que también es muy recordado. Eso hace que, en verdad, muchas personas de esta época no tengan tal vez el acceso a ver esos encuentros, a ver esos momentos de WWE, que es lamentable que los quiten, porque fueron muy buenos. Y sí, o sea, ve cuánto tiempo tuvo que pasar para que le dieran su momento en WWE. Sí, fue una historia muy dramática, todo lo que manejaron, desde entrar en el Royal Rumble en el número 1, ganar en WrestleMania, y de hecho, antes del Royal Rumble, yo recuerdo mucho una lucha que sucedió en SmackDown, o sea, antes del Royal Rumble, donde luchó contra el campeón de la WWE, que era Brock Lesnar. Exacto. Sí, y dieron una muy, muy buena lucha. Yo recuerdo que fue muy dramática la lucha. Brock Lesnar dominaba, pues ya sabes, es un tipo grande contra un tipo chico, lo hace más dramático, y más en ese tiempo que yo no tenía ni idea de qué era, si estaba escrita una lucha, si estaba planeado el resultado. Yo no tenía idea de eso. Yo me dejaba llevar por ese tipo de historias, ¿no? Por el grandote contra el chiquito. Te emocionaba demasiado. Te emocionabas y se veía trágico, se veía dramático, y fue una muy buena lucha esa. De hecho, Chris Benoit en esa lucha, Brock Lesnar le estaba aplicando un candado a la rodilla. No sé si te acuerdas que aplicaba un movimiento así, una llave así, los levantaba y todo. Y Chris Benoit no se rindió, pero se desmayó en el cuadrilátero, según, como historia, ¿no? Se desmayó y nunca se rindió. Y fue algo muy dramático. Y después lo vemos en el Royal Rumble, entrando en el número 1 y ganando. Y ahorita que lo mencionas, eso de la censura que pone la WWE al hablar sobre los ganadores, sobre las luchas estelares de WrestleMania,
en esta Royal Rumble que acaba de pasar, escuchaba que los comentaristas decían que solo 2 hombres han entrado en el Royal Rumble en el número 1 y han ganado, pero solo mencionan a Shawn Michaels. Es como decir, 2 hombres han Exacto. ganado la Royal Rumble entrando en el número 1, uno de ellos fue Shawn Michaels, pero no te dicen nunca el número 2, que la segunda persona que lo hizo. Entonces, lo hacen, pero a la vez lo censuran, ¿sí me entiendes? Ajá. Entonces, Es que no se puede olvidar. sí, es que es inevitable. Y más si ahora la gente que tiene el WWE Network no lo puedes borrar. O sea, quieras o no, Exacto. no puedes borrarlo. Tú tienes el WWE Network, ¿verdad? Así es. ¿Has visto que cuando hay cuando pones un evento o algo así, te salen ciertos puntitos en los que puedes adelantar y ver qué lucha sigue? Ajá. Te sale una pestaña diciéndote la lucha que está en ese punto. Sí, exactamente. Me había fijado que en esos puntos no aparecen las luchas de Chris Benoit. No te informa ni siquiera si está una lucha de Chris Benoit. Lo dejan pasar, o sea, no existe el punto de la lucha de Chris Benoit en el evento. Sí, me he dado cuenta de eso. Es algo lamentable. Y si buscas también las palabras Chris Benoit, no te sale nada. Es algo muy desesperante, pues. Porque nosotros como aficionados queremos separar el hecho de lo que hizo al final de su vida con lo que hizo en toda durante su carrera. toda su carrera luchística. O Exacto. sea, es algo muy desesperante. Sí, demasiado. Y es que es difícil borrar, o sea, incluso para la misma empresa es difícil borrar esa parte, porque Chris Benoit era uno de los luchadores más queridos en el vestidor. O sea, todas las Así personas es. hablaban, Así todas es. las personas que han hablado sobre Chris Benoit han hablado maravillas de él. Gran persona, gran rival, Sí. gran luchador, un gran padre de familia, incluso tomando en cuenta todo lo que pasó Sí. al final de su carrera. Es difícil borrarse. Esta censura sabemos y tal vez en cierto punto se entiende el por qué lo hacen, pero es muy difícil que el aficionado, el luchador, el comentarista, el especialista de lucha libre olvide quién es Chris Benoit y lo que hizo. Como lo comentas hace un momento, Cierto. es lamentable que no aparezca así en el WWE Network porque es parte de su historia. Es parte de su historia, hizo cosas muy buenas en su carrera, cosas que merecen ser recordadas y aplaudidas, y pues sin embargo no lo tenemos, no es así. Es triste en verdad todo lo que ha pasado con este tema de Chris Benoit. Sí, sí, así es. E incluso antes de que se supiera cómo había muerto, la razón de su muerte, ni siquiera tuvo un tributo en el Raw del día Exacto. siguiente. Entonces también es lamentable. Y algo que no se me olvida y que nunca se me va a olvidar es que el día que falleció Chris Benoit fue el día que tenía que enfrentar a CM Punk en un evento. Sí, en ¿Qué Vengeance. lucha tan buena hubiera sido esa? CM Punk Exactamente. contra Chris Benoit. Iba a ser una lucha de esa generación que decimos, ¿no? Esa generación que si ahorita estuviera Chris Benoit pudo haber tenido luchas grandes contra Shibata, Nakamura, Daniel Bryan, contra todos ellos, pero en ese momento era contra CM Punk. ¿Qué lucha tan buena hubiera Sí, sido y me esa? parece porque había sido drafteado a ECW, ¿no? Ajá, así es. Fue drafteado a ECW y el evento en el que iba a enfrentarse era el evento de Vengeance, el primer Night of Champions, me parece. Sí, exacto. Y sí, o sea, a final de cuentas en ese evento tomó su lugar John Morrison, Sí. que bueno, No no sé estuvo si mal, no. salió como campeón o algo. No estuvo o sea, mal. no estuvo mal. Sin Pero embargo, contra pues Chris Benoit estuvo esa hubiera parte en sido la una que... lucha soñada. Exacto. O sea, otra cosa, sé que muchos aficionados sí se quedaron con ganas de ver esa lucha, porque CM Punk pues era de los favoritos en ECW en ese tiempo. Teníamos a Chris Benoit que acababa de ser drafteado a ECW y pues al día siguiente ya se supo la noticia, había fallecido su familia. Creo que simplemente salió Vince McMahon a decir unas palabras al principio del show. Así es. Y sí, creo que sí. Dejando a un lado esta polémica historia de la muerte de Vince McMahon, no sé si la recuerdes, Sí. que se tuvo que eliminar debido a lo que había sucedido y tuvo que salir
Vince McMahon a decir que, pues sí, lo que había ocurrido. Ya después nos enteramos de, pues de lo trágico, ¿no? De lo que supuestamente realmente y todo eso pasó en, pues sí, ese fin de semana trágico Sí. para la lucha libre. Durante la semana fueron saliendo las noticias sobre qué Sí, había porque sucedido. al Y principio... muchas especulaciones. Exactamente. Muchas especulaciones. Charlie, te tengo una pregunta y no sé si me puedas responder en este momento o se te ocurra algo rápido. Ajá. ¿Cuál fue la mejor lucha que viste de Chris Benoit? La mejor lucha que vi de Chris Benoit... La mejor, la que recuerdes y wow. Pues que la que yo más recuerdo de Chris Benoit, pues sí es esa que te comentaba del campeonato de parejas, que me gustó mucho. Sí. Pero una lucha Buenísimo. que haya dado en mano a mano Chris Benoit que me haya gustado mucho, yo creo que sí es la triple amenaza en WrestleMania 20. ¿Por qué? También buenísimo. Porque él ni siquiera estaba en la rivalidad. Recordemos esta rivalidad que fue Triple H, Shawn Michaels. Ellos estaban en Raw. Chris Benoit estaba en SmackDown. Tuvo que pasar a Raw para hacer eso. No venía como favorito. Al final gana la lucha. Este segmento que ya comentamos junto con Eddie Guerrero, para mí fue una lucha espectacular. Y es la lucha que más recuerdo de él. Porque tanto Triple H como... Recuerdo mucho Triple H y Shawn Michaels bañados en sangre. Sí. Ellos dos, Shawn Michaels en la mesa de comentaristas toda rota. Esa es la lucha que más Ajá. recuerdo de Chris Benoit. Definitivamente es la lucha que más recuerdo junto con esa de parejas que ya comentaba. No, y recuerda que Chris Benoit hizo rendir a Triple H en medio del cuadrilátero. Exactamente. Fue un final perfecto, ¿no? Para WrestleMania. Fue como un WrestleMania debe terminar. Con drama. Tiene que acabar así. Ajá, con drama. Emociones. Sí, con drama, emoción, que el público hasta quiera llorar. Fue un WrestleMania perfecto ese. O sea, en el sentido de que terminó como debía de terminar. Es como si en una serie se acaba una temporada Sí, exacto. y se acaba de la mejor manera. Y te está esperando ya que salga la siguiente. Ajá, exactamente. Entonces WrestleMania terminó de esa manera. A mí se me hace que así terminó. No, sí, definitivamente. Sí, pero fue una muy buena lucha. Una muy, muy buena lucha. Yo recuerdo una que tuvo... Bueno, esa yo la vi años después, pero se me hizo muy buena. Contra Bret Hart. Ajá. En la WCW. Tuvieron una lucha. Esa también pudo ser un dream match. Una lucha de ensueño. Chris Benoit contra Bret Hart. De hecho, tuvieron dos, creo, en WCW. Ah, Y exactamente. una de esas estuvo muy, muy buena. Es verdad. Que fue en tributo a Owen cuando murió. La verdad fue una muy buena lucha. Pero estamos hablando de dos tipos que salieron... salieron de la misma escuela de Canadá. Que tienen un estilo muy similar. Te digo, todos los canadienses tienen ese estilo... Ese estilo a ras de lona, técnico. Entraron una muy buena lucha, la verdad. Fue muy bueno. Y eso es lo que nos saltamos. Es lo que te iba a decir. Nos saltamos un poco eso. Las luchas buenas que tuvo contra Bret Hart también. Y también en WCW. Muchos no lo saben, pero él fue campeón por un día. Ganó el campeonato en una noche y lo dejó vacante para ir a la WWE precisamente. Que fue el día siguiente que decimos que estaban ahí Eddie Guerrero, Chris Benoit, Dean Malenko, todos en la primera fila. Y un día antes Chris Benoit se coronó campeón, pero lo dejó. Derrotó a Psycho Sid, creo. Entonces él fue campeón de la WCW y no fue hasta el año 2004 que volvió a ganar un campeonato. Muy increíble. Un gran luchador que no tuvo muchas oportunidades en este deporte. Sí, exactamente, y recordamos pocas. Yo creo que reinados que más se recuerdan pues son como campeón de Estados Unidos, ¿no? También tuvo reinados como campeón intercontinental, pero pues tenemos esa única vez que quedó campeón mundial pesado en WrestleMania 20. Después lo perdería en SummerSlam en contra de Randy Orton, también siendo parte de la historia porque fue el campeón más joven, ¿no? En esa época, el haber ganado el campeonato mundial pesado. Y pues sí, creo que hasta la fecha. Sí, exactamente. Es el campeón más... Creo que hasta la fecha. Más joven. Me parece que también por ahí estaba Brock Lesnar, ¿no? Como
como un Sí, campeón Brock joven. Lesnar fue el campeón más joven de SmackDown. Exacto, del creo. campeón indiscutido de WWE. Ándale. Y sí, o sea, yo creo que más lo recordamos como campeón de los Estados Unidos. De las últimas veces que lo vimos como campeón, pues la vez que entró como campeón de Estados Unidos precisamente a WrestleMania 23 para enfrentarse a MVP en una lucha también, creo que no estuvo mal también esa lucha. No, y pues, estuvo bien. pues sí, o sea, son cosas que recuerdas, pero pues lo recordamos pocas veces como campeón o como un campeón que se le diera cierto prestigio. Era un gran atleta, un gran luchador. Y no sé si has visto que hasta hace unos años uno de sus hijos se le ha visto mucho en ciertas empresas como invitado, así de los luchadores. Lo hemos visto incluso en backstage de la WWE, en los vestidores, junto con Chris Jericho siempre. Como que quedó una gran amistad ahí. El hijo ha expresado que él le gustaría ser un luchador, que le gustaría seguir los pasos de su padre. ¿Tú crees que tenga cierto impacto negativo en el público? Yo no creo que tenga el impacto negativo. Obviamente va a haber personas que van a criticar, como siempre, como en todo pasa. Pero pues este es un joven que pues obviamente quiere seguir los pasos de su padre. Su padre dejó un legado espectacular. Y la gente no tiene por qué tener una mala reacción ante él. ¿Por qué? Porque él fue su hijo. O sea, él absolutamente no tiene nada que ver en todo lo que pasó. Y si él toma la decisión de dedicarse a la lucha libre, de seguir los pasos de Chris Benoit, creo que sería algo muy bueno. O sea, imagínate ver nuevamente a un Benoit dentro de la lucha libre. Es otra cosa, exactamente. Obviamente no sabemos hasta dónde puede llegar, no sabemos si realmente lo suyo sea la lucha libre, si no sea lo suyo, pero sin embargo ahí está, y si lo hace, creo que va a tener el respaldo de muchísima afición y de muchísimos luchadores. Va a tener un gran respaldo ese joven. Sí, la verdad sí. Y lo único que obviamente todos pedimos, que entrene bien. Porque Sí, exacto. Llegar al nivel de su padre va a ser algo difícil, pero No, súper complicado. muy difícil. Sí, Sí, muy definitivamente. difícil. Así es que mejor que entrene bien. De hecho, hace muchos años, ahora sí años, yo tenía una página de Facebook. Ya no era la misma que manejo ahora, pero tenía esta página y recién salía información sobre el hijo de Chris Benoit y salía en backstage y todo. Y pues yo era joven y estúpido, ¿no? Entonces yo publiqué que si el hijo de Chris Benoit estaría bien que luchara, o habría un debate para que comentaran si estaría bien el hijo de Chris Benoit que luchara y cómo lo aceptaría el público. Y Damián 666, el luchador, me respondió esa publicación y dijo, no entiendo por qué debe haber un debate sobre eso. Si el muchacho se prepara y llega al nivel del papá, no tenemos nada que decir más que aplaudirle, porque Exacto. va a ser un gran reto superar al papá o llegar todavía a su nivel. Pero es cierto, Sí. o sea, no hay por qué decir que no. O sea, es como dices, un Benoit en la lucha libre otra vez estaría muy bien. Y para una generación futura, pues mejor todavía. Pero sí, que solamente se prepare y ahora sí, esperemos que tome todas las disciplinas posibles, tanto la de Canadá otra vez, como la de Japón, la de México y lo que se pueda aprender en Estados Unidos. Exactamente. Y es que sí se puede preparar, o sea, sí puede, y si tiene las ganas lo va a hacer y va a ser un buen luchador. Ya estando dentro del negocio, dentro del mundo de la lucha libre, pues ya empezará su camino. Si así lo desea, pues ahora sí que el límite él mismo se lo va a poner. Él sabe hasta Así dónde es. quiere llegar, y pues si se llega a dar, hay que ver qué es lo que nos espera del hijo de Chris Benoit. Así es, exacto. Charlie, yo creo que estamos cerca de terminar este podcast especial sobre la carrera de Chris Benoit. ¿Tú crees que hoy en día Chris Benoit seguiría en la WWE o en alguna empresa luchística? ¿Tú crees que hasta el día de hoy él hubiera seguido el camino como luchador?
Yo pienso que para esta fecha 2017, yo creo que él ya se hubiese retirado. Yo creo que ya hubiera dejado la lucha libre, pero sin embargo, siempre he pensado que él pudo haber salido de WWE y creo que hubiese venido incluso hasta aquí a México. Hubiese sido algo increíble tenerlo nuevamente, tal vez en el Consejo Mundial, desarrollarse nuevamente en New Japan, ya como un luchador consolidado y bien reconocido. Me hubiese encantado verlo, en verdad me hubiese encantado verlo, tanto él como Eddie Guerrero. Creo que son luchadores que en el mundo independiente actual o de los últimos años pudieron haber hecho muchas cosas buenas. Y pues sí, o sea, yo creo que para estas fechas él posiblemente ya hubiese estado retirado y dejando un gran legado. O sea, es una lástima no poder verlo en el Salón de la Fama. Es una verdadera lástima por todo lo que ya hemos comentado, toda su carrera, una carrera muy grande, una carrera con muchos logros, tal vez no tantos como los que él merecía, pero tuvo grandes logros, tuvo grandes luchas y él siempre pues se entregó a la afición. Se entregó al aficionado, se entregó en cada una de sus luchas y tuvo un trágico final, su vida, lamentable. Muchas veces aún quedan dudas acerca de esa situación, de ese fin de semana, y muchas dudas actualmente. Pero pues sin embargo, la lucha libre perdió a un gran elemento, a un gran luchador. Ya lo mencionamos, los luchadores, que muchos personajes en el mundo de la lucha libre, para ellos fue muy querido. Ellos perdieron un amigo, nosotros perdimos un gran luchador como aficionados. Y pues lamentable, en verdad, es muy lamentable y trágico todo esto que ocurrió con él. Así es, se puede decir que este fue un luchador que por la lucha murió. O sea, de tanto que amó la lucha por su y que fue un luchador intenso, que se metía ahora sí en la lucha como debía de ser, falleció por lo mismo. Sí, exacto. Tal vez sí, como dices, no sabemos qué sucedió, nada de eso, pero si hubo algo de cierto en todas las noticias que han salido y sobre lo mal que estaba pues por los golpes, entonces por la lucha él murió. Y no puedo decir que es un orgullo ni nada de eso, pero qué luchador entonces si por eso fue su final. Como dices, un gran ídolo, un gran luchador, la lucha libre perdió, nosotros perdimos, él solamente dejó su legado. Así es que es muy bueno, tal vez no está en el Salón de la Fama, pero sí todavía podemos... Pero es reconocido. Así es. Todos lo reconocemos. Así es un luchador reconocido. No está en el Salón de la Fama, pero todavía podemos reconocer su legado por este tipo de medios, por este tipo de programas como este podcast. Yo simplemente le dije a Charlie, oye, ¿sabes qué? Prepárate, vamos a hablar sobre Chris Benoit. Se me ocurrió el tema, solamente salió en mi cabeza. Vamos a hablar de Chris Benoit, de todo lo que hizo, de sus grandes luchas, de sus grandes momentos, de lo que nos acordamos como lo vimos de luchador. Y vamos a honrar un poco su memoria porque se ocupa. Todos los temas que hoy en día salen de Chris Benoit son sobre su muerte. Todos los temas, que la controversia de su muerte, si es un asesino, si no sé qué, eso ahorita no nos importa. Nos importó hablar de lo bien que fue su carrera, de su camino por la New Japan, de su camino por México contra un gran oponente como el Villano Tercero, de su camino en SCW, en WCW y su gran final, su final con broche de oro en la WWE. Grandes momentos, grandes luchas, grande Chris Benoit. ¿Qué seriedad, Charlie? ¿Estás llorando? No, nada más que sí me quedé pensando porque, pues sí, o sea, es que son luchadores que forman parte de tu infancia, ¿no? Sí. Y sí te da mucha nostalgia ver sus luchas o de repente ver algunos tributos que hay en YouTube de Chris Benoit. Y pues sí, o sea, si dices, realmente perdimos a un gran luchador. Nos pudimos haber visto luchas totalmente diferentes, luchas muy buenas, Dream Match, como lo comentamos al inicio. Sí. Y pues no nos queda más que seguir recordando a este gran luchador,
seguir recordando a esta persona que no nos cansaremos de decirlo, se entregó por este deporte, él amaba este deporte. Y a las personas o a las nuevas generaciones que no conocen a Chris Benoit o que sí lo conocen pero simplemente por su trágico final, yo les recomiendo que en verdad vean sus luchas, tanto las luchas que tuvo en Japón, en México, en WCW, ECW, que las vean para que se den cuenta de la calidad de luchador que teníamos, para que se den cuenta de las grandes rivalidades, la entrega que daba arriba del ring, porque lo merece, o sea, merece ser reconocido como el gran luchador que fue. Así es. Y sirve que pueden ver que también en otra época de la lucha libre había luchadores como los de hoy en día. Luchadores que no aburren en nada. Que puedes ver sus luchas y son muy interesantes, son muy intensas, son muy buenas, pero que nunca te aburren. Así como hoy en día que pocos luchadores son los que te causan... que no luchan, que no se mueven, que son estáticos, como lo hemos hablado ya también en otros podcasts. No, Chris Benoit era un gran luchador. Era, como se los digo, tal vez estaba muy... se anticipó a su época, porque era un luchador que podía entregar todo en el cuadrilátero, así como muchos luchadores lo hacen hoy en día. Así es que así es, les recomendamos sus luchas, les recomendamos ver su legado. Si tienen el WWE Network pueden poner eventos donde esté Chris Benoit. Tal vez no te sale ahí con la palabra Chris Benoit, si buscas no te va a salir nada, pero en eventos que estuvo, WrestleMania 20, pueden buscarlo, pueden ver su lucha estelar, pueden buscar muchos eventos en los que él está presente, aunque te bloqueen las palabras Chris Benoit en el WWE Network. Así es que se lo recomendamos. Esta fue una edición muy especial hablando sobre la carrera de Chris Benoit. No cumpleaños de su fallecimiento, no cumpleaños él, no tiene nada que ver, es simplemente una edición especial porque así lo quisimos hacer. Charlie, ¿algo más que quieras agregar? Sí, exactamente, es especial recordar esto. Yo he escuchado muchas personas que dicen, no, pues ¿por qué te preocupas? No es un familiar, no lo conocías, pero son personas con las que tú creces, ¿no? Sí. Uno como aficionado a la lucha libre siente mucha pasión por este deporte, sabe los sacrificios que hacen los luchadores, sabemos todo lo que pasan, y realmente cuando uno de ellos muere es prácticamente ese sentimiento de tristeza de cada uno, porque bien lo han dicho muchos luchadores, todos los aficionados que somos al 100%, los que somos de corazón, de años, que nos apasiona este deporte, pues somos una gran familia. Todos somos una familia y todos nos estamos unidos por este deporte que queremos ver pues crecer. Sí, exacto. Y los están tan en nuestras vidas que siempre los vemos cada semana que así lo consideramos, ¿no? Como exacto, se hace parte de tu vida. Ajá, se hacen parte de nuestra vida. Entonces es muy difícil ver a alguien así. Exactamente. Por nuestra parte es todo. Esta fue una edición especial, como se los he dicho, sobre la carrera de Chris Benoit. Ya sabes, si te gustó puedes dejar en los comentarios tu opinión, puedes decir qué te parece, tu lucha favorita de Chris Benoit, tu primer momento en el que viste a este luchador, todo lo que quieras, puedes dejarlo en los comentarios, dale like, suscríbete a nuestros canales. Esto fue Super Kick Podcast, edición especial. Nos vemos en la próxima.